Muy bien, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Espero que se encuentren todos bien. Ya el día miércoles hicimos Historia del Perú, ya corresponde Historia Universal. Bien, hoy corresponde lo que es Historia Universal. ¿Me confirman, por favor, el tema que corresponde es la prehistoria? Bien, la prehistoria. Bien, para iniciar, jóvenes, de hablar de la evolución del hombre o la aparición de este en el planeta Tierra, tenemos que ver cómo estaba el planeta en aquel tiempo, ¿no? Estamos hablando del periodo conocido como Cenozoico, o la era Cenozoica. A lo largo de la evolución de la Tierra hay varias eras. Hablamos del precámbrico, eh, que es aproximadamente 4.600 millones de años. ¿Bien? ¿Qué tal, Lucila? ¿Cómo estás? Es un periodo en el cual la vida del planeta es nulo. Sabemos que no hay especies evolucionadas, sabemos que no hay mamíferos ni grandes reptiles. Luego vendría la era paleozoica o primaria, donde ya comienzan a aparecer los seres unicelulares, ¿no? Comenzamos a ver las bacterias, etcétera. Vemos aquí a la vez que el periodo paleozoico o primario, se va a dividir en varios, eh, en varios periodos. Vemos aquí el cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y el pérmico. Ya pasado el paleozoico, vamos a ver la era mesozoica, la era secundaria o mesozoica. Aquí, hasta este momento, no existe el hombre. Aquí el hombre no había aparecido por nada. Vemos aquí el Triásico, Jurásico y Cretácico, que corresponde a la aparición de los grandes reptiles, los dinosaurios. Bien, esto tiene un promedio de 230 millones de años. Bien, 230 millones de años. El Jurásico, 145 millones de años, y el Cretácico, 141 millones de años. Recuerda que en el Mesozoico o era secundaria, no había aparecido aún el hombre, ¿no? Ya recién en el Cenozoico aparece el ser humano. El Cenozoico es la parte inicial donde aparece el hombre, y el Cenozoico se divide a su vez en la era terciaria y cuaternaria. La era terciaria, vemos el Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y el Plioceno, para que finalmente en el periodo de la era cuaternaria, dividido en dos, Pleistoceno y Holoceno, el hombre ya pueda desarrollarse en su máxima expresión. ¿Bien? En el Cenozoico aparece el hombre, tanto en la terciaria, puede ser también por ahí, en la cuaternaria. Bien. Eh, la evolución se da básicamente el último periodo, en el penúltimo, perdón, en el Pleistoceno. También aquí vemos un periodo de glaciación. En el Pleistoceno vemos la última glaciación, que vendría a ser la de Gould o de Wisconsin, para que luego ya en el Holoceno, que corresponde al periodo de Mesolítico o Neolítico, en el Holoceno vemos ya un calentamiento del planeta. Entonces vamos a estudiar hoy día lo que es la era cenozoica y algunos periodos del terciario y todo el cuaternario, porque ahí es donde aparece el ser humano. ¿Bien? Ojo, ojo que la aparición del hombre no es una aparición instantánea, sino es una aparición que se da a lo largo de los años. El hombre tiene que evolucionar, aparece como un ser primitivo y luego ya adopta, ¿no? Adopta la posición y la forma moderna que hoy en día conocemos. El hombre termina de evolucionar en el Holoceno con el Homo sapiens sapiens, o llamado también hombre de Cromañón. Entonces, que quede claro, el hombre no aparece ni en el Paleozoico, Mesozoico, ni en el Precámbrico.
El hombre aparece en la era cenozoica. Bien. Acá tengo otro cuadrito que te habla de lo mismo, más resumido, y te habla, ¿no? El contexto terrestre del Pleistoceno y el Holoceno, ¿bien? De la era cuaternaria. Y la era cuaternaria, ¿a qué era corresponde? Al Cenozoico, ¿no? Al Cenozoico. Entonces, en el Cenozoico, vemos la era cuaternaria, donde está el Pleistoceno y Holoceno. El Pleistoceno era de hielo, era glacial, era de los témpanos de hielo, y luego el Holoceno, donde viene ya el calentamiento, ¿no?, del planeta. Bien, ahora sí, estamos hablando de la evolución de la Tierra para darle facilidad a la evolución del hombre. Recordemos que la aparición del hombre da inicio a la llamada prehistoria. La prehistoria es un periodo en el cual se desarrolla el hombre hasta un momento donde se inventa o se desarrolla la escritura. La prehistoria es el periodo posible más extenso donde haya vivido el hombre, porque ni la historia lleva tantos años como la prehistoria. El hombre que estudia por primera vez ese término es Jacques Boucher de Perthes, con sus descubrimientos en Ababilé. Ya, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, vemos aquí que en definición la prehistoria es la época que abarca desde la aparición del hombre hasta aproximadamente unos 4.500 o 5.000 años antes de Cristo, fecha en que se inventa la escritura. La prehistoria abarca el más largo periodo de la evolución humana. Durante ese pasado, los hombres realizaron los primeros grandes progresos: el fuego, la domesticación de animales, el culto de la tierra, pero de esa época solo se tienen nociones generales, ya que las huellas dejadas por los hombres se reducen a utensilios de usos domésticos, armas, piedras grabadas. Recordemos, chicos, que el periodo de la prehistoria, cuando el hombre aparece, no existía la escritura, pero a lo largo de los años, los científicos, arqueólogos, antropólogos han podido conocer de este periodo gracias a a las fuentes históricas, ¿no?, que vendrían a ser los restos antropológicos, restos arqueológicos, restos geológicos que se han podido encontrar a lo largo del planeta. Vemos entonces que hay restos de este periodo en la cual se han podido encontrar restos humanos con herramientas hechas de piedra. Lo que más se ha podido encontrar son las lascas o piedras con forma de puntas de flecha, puntas de cuchillo, puntas de lanza. Con la datación del carbono 14 y otras pruebas se ha podido determinar su antigüedad. Bien, estas piedras en forma de punta, que son estas, no tienen esta forma. En este caso, esto es una roca volcánica llamada sílex, y es utilizado tanto en la prehistoria como en la historia. Esta roca es muy utilizada por miles de millones de años. ¿Por qué? Debido a su eficacia. Esta roca se encuentra siempre muy cerca de los volcanes, es de muy fácil trabajo, se utiliza o se trabaja mediante la técnica de la percusión, que es el golpe, y una vez terminado esta punta de cuchillo, flecha o de lanza, tiene un filo pero muy contundente. Este filo que puede lograr es gracias a la composición del sílex, de esta roca, que tiene una textura similar al vidrio. Bien, es como si fuese vidrio esto, pero en realidad es una roca, pero muy filuda. Bien, entonces, la prehistoria abarca el más largo periodo de evolución humana. Durante este pasado los hombres realizaron los primeros grandes progresos. ¿Cuáles fueron los primeros grandes progresos? Bueno, primero hay que saber que uno de ellos es el habla, el descubrimiento o la invención del habla, la comunicación. Luego también el utilizar el fuego. El fuego en los inicios no fue utilizado para cocinar, sino sería utilizado para ahuyentar a los animales con los cuales
peleaban por un espacio. Luego también uno de los grandes avances en la prehistoria sería el descubrimiento o la invención de la agricultura. Y la agricultura, la horticultura, que se da básicamente en el Neolítico. ¿En qué consistía la agricultura de aquel tiempo? La agricultura de aquel tiempo vendría a ser básicamente la domesticación de hortalizas, vegetales, frutos, entre otros. Bien, y al domesticar estos vegetales, estos alimentos, ya no tendrían la necesidad de ir de un lugar a otro en búsqueda de alimentos. Bien, porque durante toda la evolución el hombre se dedicó a eso, ahí detrás de los alimentos, detrás de los animales. Normalmente el hombre era cazador, pero recuerden también que en su periodo inicial el hombre no cazaba, sino simplemente recolectaba y comía carroña. El hombre era carroñero, pero ya poco a poco con la invención de algunos instrumentos de cacería, irían perfeccionando sus métodos y así ellos van a poder cazar, ¿no? Y alimentarse como se debiera. Cuando hablamos de la aparición del hombre, siempre nos han mencionado, nos han hablado, nos han dicho que el hombre eh, es parte de la evolución. Pero también hay una teoría que está un poquito discrepando con esto, ¿no? Se sabe que el hombre es producto de la evolución, pero existe una teoría llamada la creacionista, teoría basada en fuentes bíblicas, según la cual el hombre es producto de la creación divina. Entonces, el hombre va a ser creado por Dios, el hombre va a ser creado a su imagen y semejanza. Esta teoría en la cual se menciona que el hombre es creación de Dios, lo vamos a encontrar en un libro sagrado llamado la Biblia. La Biblia es un conglomerado de varios libros antiguos. La Biblia no tiene un solo autor, tiene varios. Entonces, en esta Biblia se va a combinar lo que es muchas partes de lo que vendría a ser la fe, otras partes de historia, otras partes de ficción, otras partes de geografía. Está todo combinado en la Biblia, pero tiene un solo objetivo, que es alimentar el alma del hombre. Entonces, para que puedas estudiar historia, de todas maneras, no tienes que leer la Biblia, porque la Biblia no es un libro de historia, es un libro de fe. Que tenga pasajes históricos es diferente, pero el objetivo del escritor no era enseñarte historia, el objetivo del escritor era que tú creyeras en Dios. Entonces, los hechos, los acontecimientos históricos que están en la Biblia no pueden ser tomados como reales o como 100% eh, verdaderos, ¿no? Tienen cierto grado de imaginación, de inclinación hacia un punto de vista que es la fe. ¿Dónde encontramos, según la Biblia, la aparición del hombre? Lo encontramos en un libro llamado el Génesis, que es el primer libro de la Biblia del Antiguo Testamento. En las dos versiones, tanto Reina Valera como la Biblia Vulgata, en ambas Biblias coinciden y hablan de que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza para poblar el planeta. ¿Bien? Entonces, hasta ahí estamos todo claro, creo que no hay ninguna duda. Esto se ha visto, lo hemos visto ya en el colegio, ¿no? Desde muy temprana edad, nos han enseñado más de una vez. Ya, contraria a la teoría creacionista, está la teoría evolucionista. Menciona que parte de la unidad psicosomática para señalar el origen biológico de las formas superiores del comportamiento humano. Afirma que el hombre desciende del animal, pero cuando adopta la posición erguida, surge entonces el lenguaje, el arte, el mito y la técnica. Bien, la imagen que presenta la diapositiva es la imagen clásica que menciona de dónde o cómo evoluciona el ser humano. El hombre moderno, que es el último que vemos aquí, erguido, parado, bueno, en este caso desnudo, ¿no? Bastante atlético, para tener este cuerpo que ya es gimnasio, no nace con este cuerpo, eh, con barba también, cabello un poco largo,
alto comparado con el siguiente, ¿no? Este siguiente hombre que tiene aún bastante pilosidad en el cuerpo o vellosidad, sea posiblemente conocido como neandertal, ¿no? Y se puede saber debido a la forma de su cráneo, forma de su mandíbula, ¿no? También por el tamaño pequeño y por la pilosidad del cuerpo, ¿no? Al igual que el tercero, también más que un primate, parece ya un hombre evolucionado, pero con mucha pilosidad y de baja estatura. Recuerda que los primeros hombres tenían muy baja estatura, 1,20 m, máximo 1,60 m en promedio. Bien, entonces podemos deducir aquí que este es un hombre cromañón, neandertal, este podría ser un hombre de Pekín o un hombre de Java. Ya antes de ellos, ya el hombre tenía más aún cantidad de pilosidad, es decir, vellos en el cuerpo, menor tamaño. Esto ya vendría a ser un, un hombre de Turkana o de Tanzania. Cuando te acercas, es decir, un homo erectus, ¿no? Un homo habilis erectus sapiens y sapiens sapiens. Este ser que está primero, que sí tiene ya la forma de un primate, podría ser uno de los primeros antecesores. Y si no es un antecesor, podría ser un primo lejano, ¿no? Ahora está un poquito más separado que los demás. Entonces vamos a deducir que este es solamente un grupo de donde pudo salir la evolución humana. A la vez que existió el primer hombre, que es este Homo habilis, vivió este, que es su primo, que tiene más forma de un chimpancé que otra cosa. Acá hay un chimpancé, este descártalo, ¿ya? Descártalo totalmente, porque el hombre no proviene del chimpancé, mucho menos del mono ni del gorila. ¿Bien? El hombre moderno, que es este, proviene del primer homínido, el primer homo, que es el que está acá. Este es el primer homo, que sería el Homo habilis. ¿Bien? Ya había uno que nació antes, pero no significa que haya sido el que dio origen a los demás. Este es el Australopithecus. Este Australopithecus es un primo lejano del primer hombre. Vivieron al mismo tiempo, incluso se aparearon entre ellos. Hay pruebas de eso, pero no hubo evolución. En ambos casos utilizaban herramientas y armas, los dos utilizaban, pero la diferencia fue que el Homo habilis creaba las armas y él solamente las utilizó, él no creó, llevándole un momento de la historia o de la prehistoria a extinguirse. Este es un Australopithecus, ¿bien? Este Australopithecus también tuvo variantes. Ya. Y no te preocupes porque igual la clasecita queda grabada, ¿ya? A ver, para los que no entendieron o tuvieron problemas con el CPU, aquí hay un cuadrito de evolución. Estaba mencionando que estos cuatro son parientes. Este último es el hombre moderno, el hombre de Cromañón, que posiblemente haya descendido del hombre de Neandertal, que tiene ya más pilosidad en el cuerpo, más vellos y menor estatura. Este hombre de Neandertal proviene también de un hombre de Pekín o de Java, el cual era mucho más pequeño, promedio de talla era 1,20 m, 1,60 m máximo, con más pilosidad, y todos estos tres vendían de este, el primer hombre. El primer hombre es un Homo habilis, ¿bien? Y cuando existió el Homo habilis al mismo tiempo y ya desde antes, también existió este hombre, que vendría a ser el Australopithecus, que no corresponde a la familia de los seres humanos, sino es un primo lejano que se extinguió. Este Australopithecus, sí, es posible que sí haya descendido de los primates, pero el hombre nunca vino del primate o del mono, el hombre nunca vino del simio, ya que quede claro eso. El Australopithecus quizá, pero el Australopithecus se va a extinguir, se extingue. ¿Y por qué se extingue? Porque no tienen la capacidad de crear herramientas como lo tuvieron, en este caso, los hombres, ¿no? Y por aquí tenemos al Homo habilis, que fue el primero en crear herramientas. Ambos vivieron juntos, Australopithecus y Homo habilis, pero este sobrevive y da paso a la evolución.
¿ya? El Homo habilis, inicia todo. Pero el de acá, que vivió junto al habilis, que es el Australopithecus, no permitió evolución y con él se extinguen los Australopithecus, los cuales tenían también varias variantes. El más conocido y el más parecido al ser humano era el el Australopithecus afarensis. Este es el Australopithecus afarensis, el que tenía mayor apariencia humana, ¿bien? Pero habían otros, como por ejemplo el más antiguo, que sería el rama de los árboles, y se extinguió. Aparte de Ramadeus, también tenemos al Laetoli, Australopithecus ramidius, Laetoli, Africanus y Afarensis. Son los 4 más conocidos. Obviamente hay muchos más porque los restos arqueológicos en el África son muchísimos, pero esos son los más aceptados, los más trabajados y estudiados. ¿Bien? Entonces, que quede claro que el hombre, como lo conocemos, hombre moderno, es de un solo grupo, de los homos. El primer Homo habilis, sigue Homo erectus, Homo sapiens y Sapiens sapiens. Creo que quedó súper claro, ¿no? ¿Alguna pregunta está ahí, por favor? Ninguna. Muy bien. A ver, para hablar de la evolución humana, de los seres humanos y todo lo que vendría a ser los cambios físicos que tuvieron estos, varios estudiosos van a basarse en las pruebas antropológicas. Uno de ellos es Carlos Linneo. Linneo es el primero que, ya lo hemos visto o lo van a ver, no sé, en biología. Carlos Linneo se considera el padre de la taxonomía biológica, porque hizo la clasificación de los animales y plantas utilizando la nomenclatura binaria. Carlos Linneo es el que te da pues esta idea de reino animal, vegetal, ahí está, mediante la taxonomía. ¿Y qué es la taxonomía? Es la ciencia que se encarga de nombrar científicamente y clasificar a los seres vivos de acuerdo con ciertas características comunes o diferentes establecidas por los científicos. La taxonomía busca un orden en la biodiversidad. Es decir, la taxonomía, clasificación de seres vivos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, bacterias, algas, hongos, plantas y animales. Ahí están. Esto lo da al mundo nuestro amigo Linneo. Linneo no, Linneo es una tienda por internet. Linneo se enseña. Otro señor importante es Jean-Baptiste Lamarck, nacido en 1744 hasta 1829. Su teoría de evolución se apoyó en observaciones geológicas y biológicas. El descubrimiento de fósiles le condujo a la conclusión de que las especies sufrieron cambios a través de los siglos. Se dice aquí que él descubre fósiles, ¿no? Él estudió fósiles, los animales que estaban atrapados en la roca o se transformaron en minerales. Eso es lo que estudia Lamarck y ve los cambios que han habido en ciertos seres vivos en miles de años, ¿no? Como por ejemplo los caballos, las cebras y las jirafas, ¿no? Viendo las características y cómo ellos han ido cambiando. Algunas partes del ser humano también que hoy en día, ¿no? Según él, no tienen algún tipo de, algún tipo de función, ¿no? Como la muela del juicio, como el apéndice, ¿no? Entre otros. Bien, Lamarck estudia el cambio, ¿no? El cambio de las especies, ¿no? Lo que se podría conocer como mutación a lo largo de los años, ¿no? Ya más adelante, Charles Darwin tomará también conocimientos de las teorías de Lamarck y la utilizaría, ¿bien? Thomas Malthus, introduce la noción de la supervivencia de los más aptos al concluir que el crecimiento de la población supera la disponibilidad de recursos alimentarios. ¿Sí? No tiene sencillo, no tiene sencillo. Uy,
¿Qué pasó? ¿Y ese acontecimiento? ¿Qué ha pasado? Oh, Pero chicos, no tengo sentido. tampoco tiene sentido. Un momentito, ya, listo. Vamos a silenciar a todos. Sí, ahí está. ¿Qué está aconteciendo? Chicos, tengan cuidado con el celular, ¿ah? De repente por ahí escuchamos cosas que no debemos escuchar. Pero lo importante es que están estudiando, al menos cuando van a la tienda todavía. Cuando van a comprar, de repente trabajando. Bien, Tomás Malthus te decía que sostiene, ¿no?, que en algunos lugares de estudio no debe de enseñarse las carreras de medicina, porque los médicos tienen como objetivo salvar a las personas enfermas, y una persona enferma es una persona débil que la naturaleza ya lo seleccionó para morir, y que la naturaleza debe hacer su trabajo, no el hombre. Entonces, él menciona que los débiles deben de extinguirse y que solamente los más aptos deben de sobrevivir. Y esto es porque en el mundo hay una cantidad de alimentos que se van a acabar si que siguen comiendo aquellos que no van a producir. Entonces, es significativo y es importante que sobrevivan únicamente los más aptos, los más evolucionados. ¿Bien? Charles Darwin, máximo representante, autor del origen de las especies por medio de la selección natural. Las especies son productos de la evolución a través del tiempo debido a los siguientes principios. A ver qué decía Charles Darwin. ¿Cuáles son los principios de Charles Darwin? Primero, selección natural. Dice que es la influencia de la naturaleza sobre los seres vivos. Adaptabilidad es el acomodamiento de los seres vivos ante los cambios. Mutación son los cambios que presenta una especie. Los cambios que presenta una especie. Y bien, vamos a dejar ya lo que es Darwin y hablemos de la hominización, ¿no? ¿Qué es la hominización, chicos? Es un proceso, como te digo, de miles de millones de años que determinó la aparición del hombre a partir de los homínidos o seres antropomorfos que le precedieron. Este proceso se habría iniciado hace 5 millones de años. 5 millones de años. Mira, y tal cual la imagen que te mencioné, ahí está la imagen que te había descrito, tal cual, ahora ya con otras características, ¿no? Vemos que el primero es el Australopithecus, luego Homo habilis, Erectus, Sapiens, Sapiens neanderthalensis y Sapiens sapiens, ¿no? El Australopithecus no está incluido, por si acaso, en nuestra evolución. El primer hombre, el primer homínido, el primer Homo es el Homo habilis, ¿bien? El Australopithecus también tiene aparte sus ramas, ¿no?, de evolución, pero estos se extinguen definitivamente del planeta. Los Australopithecus se extinguen. El Homo sobrevive. Un segundito, te voy a compartir. No te vayas, no te vayas. Vamos a ver aquí otro punto de vista y lo vamos a discutir ya con respecto a qué es lo que nos pide la universidad. Porque tú sabes que la Universidad de Villarreal a veces discrepa de algunos textos, ¿no? Eso es bueno, eso es bueno. Voy a compartir y me dices que se escucha bien, ¿ya? Y se ve bien.
El ser humano es el resultado de un largo proceso evolutivo de adaptación al medio natural. Como especie, el hombre es un animal mamífero del orden de los primates, al que también pertenecen gorilas y chimpancés. La especie humana se clasifica dentro del género Homo, y es que hace 7 millones de años el calentamiento de la Tierra hizo desaparecer grandes zonas de bosque. Para sobrevivir y adaptarse a este cambio, algunos primates iniciaron en África una serie de cambios físicos que les fueron diferenciando del resto de primates al desarrollar nuevos rasgos. Estos primates tuvieron que descender de las copas de los árboles y por ello iniciaron esta serie de transformaciones. Las transformaciones físicas fundamentales de esta larga evolución han sido las siguientes. Primero, la postura erguida y el bipedismo, que permitió a los humanos desplazarse sobre sus dos piernas en lugar de sobre 4 patas. Esto permitió liberar las dos extremidades superiores para poder utilizar las manos para el manejo de utensilios. Otro de los cambios fue el llamado pulgar oponible al resto de los dedos de la mano. Esto permitió sujetar y manipular objetos. Finalmente hablamos del aumento de la capacidad craneal y el aumento del volumen del cerebro. Esto incrementó su inteligencia y su capacidad de comunicarse, además de colaborar en grupo para realizar tareas más complejas. Todas estas transformaciones originaron los primeros homínidos, que evolucionaron hasta el ser humano actual, llamado Homo sapiens. Este largo proceso se llama hominización. Como hemos mencionado antes, se llama hominización al proceso de evolución de los primates primitivos que desembocó en la aparición de la especie humana y actualmente el Homo sapiens. El proceso de hominización fue muy lento, muy lento. Además, no fue un proceso lineal, es decir, en el mismo espacio y tiempo convivieron varias de las especies de homínidos. Sin embargo, todas desaparecieron, excepto la última, la nuestra, el llamado Homo sapiens sapiens. Con la aparición del ser humano, hace más de 2 millones de años, se inició el primer periodo de la prehistoria, que nosotros llamamos Paleolítico. El Paleolítico se divide en 3 etapas: Paleolítico inferior, medio y superior. En esta imagen podemos observar cómo es la evolución de los homínidos, desde el primero, el Australopithecus, hasta el Homo sapiens. Vamos a ir viéndolos uno a uno. La primera especie que vamos a estudiar es el Australopithecus, también llamado Australopithecus afarensis. Este vivió solo en el continente africano desde hace 4,5 hasta hace 2,5 millones de años. El Australopithecus es el antepasado común de los primates y del ser humano, es decir, después de él la especie se escindió en 2 ramas, la que continuó con los primates y la que derivó en el ser humano actual. El Australopithecus fue el primer homínido que caminó en postura erguida, es decir, que desarrolló el bipedismo. Otra de sus características fue que utilizaba palos y piedras, pero no llegó a fabricar ningún instrumento. Como he mencionado antes, el Australopithecus no llegó a salir del continente africano. Hace 2,3 millones de años... Bien, hay algo interesante con respecto al Australopithecus, ¿sí? Dice que es un pariente en común, ¿ya? Eso es correcto, ¿no? Tenemos parentesco, digamos que es un primo lejano, pero solamente eso, ¿bien? Solamente eso, es un primo lejano, y el hombre no viene en los Australopithecus. ¿Y por qué lo menciono? Porque de repente tienes un libro antiguo, de repente tienes un texto antiguo de tu papá, tu mamá lo guardó de recuerdo, y te dice, hijito, lee de acá, porque yo leí de acá y con esto ingresé. O como me ha pasado que mi prima mayor me dejó los libros antiguos de las academias antiguas y mencionan que el primer ser humano es el Australopithecus, pero eso ya ha sido hace más de 30 años. O sea, los cambios que han habido o los cambios que se han descubierto con la antropología y arqueología han demostrado que el Australopithecus no es nuestro, o no descendemos del Australopithecus. ¿Ya? Quiero que lo tengas claro porque ya, yo como profesor de historia me gustan los libros antiguos, tengo muchos libros antiguos, pero en los libros antiguos hay muchos errores, ¿ya? Y sobre todo, yo te digo, hace 30, 25 años,
San Marcos, Villarreal, Callao, qué sé yo, preguntaban por el primer hombre y se marcaba como respuesta Australopithecus. La respuesta, porque tú marcabas antiguamente en el examen de admisión era Australopithecus, pero ya no se marca eso porque no es correcto. ¿Quién es el primer hombre? A ver, ¿quién me pone ahí en el chat? ¿Quién es el primer hombre? ¿Qué tipo de homo? ¿Qué tipo de homo? El Homo erectus, habilis, sapiens, cromañón. ¿Cuál es el primer hombre? ¿Lo tenemos claro o no todavía? A ver, dígame, profe, no lo tengo claro todavía. A ver, Jorge, ¿cómo vamos? Jorgito Centurión, ¿cómo vamos? ¿Todo claro? Ya saben que la clase tiene que ser hiperactiva. Si no interactuamos entre nosotros, estamos fritos, ¿no? Esto no es un monólogo. Si es un monólogo, no vamos a entender. Claro, muy bien Álvaro, muy bien Caterín. El primero es el Homo habilis. El primer hombre es el Homo habilis. Bien. Ahora, cuando lleguemos a ese punto de Homo habilis, vamos a estudiarlo, ¿ya? En el caso de que tú vayas a estudiar o quieras postular a Villarreal, que es el caso de todos, Villarreal le llama al Homo habilis, recuerda el nombre, igual está en la diapositiva, ¿ya? ¿Cómo le llama Villarreal al Homo habilis? Lo va a llamar hombre de Turkana o hombre de Tanzania, Turkana o Tanzania, ¿ya? Y esto es debido a la ubicación que se encontraban los restos en el África, ¿ya? Turkana o Tanzania. Pero por ahí, profe, yo tengo un librito que me prestó mi primo, se lo cerré a un amigo de la pasada, y en ningún lado dice Turkana y Tanzania. Lo que dice ahí es el hombre de Olduvai. Entonces, profe, ¿a quién le creo? ¿A usted o al libro de mi amigo que es de una academia grande, una academia antigua? Ya. Normalmente las academias antiguas están enfocadas a lo que quiere San Marcos, pero te comento algo, San Marcos y Villarreal van a diferir, van a discutir en algunos puntos de historia. Entonces, para Villarreal, el hombre más antiguo, para Rica Vicky, para Rica Villarreal, el hombre más antiguo es el hombre de Turkana y Tanzania, o Tanzania, ¿bien? Turkana o Tanzania, para Villarreal, pero para San Marcos es el hombre de Old Dubai. Profe, ¿y por qué? ¿Quién se equivoca? No, ninguno se equivoca. Lo que ocurre es que Villarreal le pone el nombre del país y de la región y San Marcos lo llama con el nombre del distrito específico donde fue encontrado, la cueva de Old Dubai. Old Dubai es una cueva, ¿ya? Turkana es como un departamento, una región que queda en el país de Tanzania. Ya, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero quiero que quede claro eso, que este Australopithecus no es nuestro antepasado, es un primo muy, muy lejano, ¿ya? Menciona que la más conocida, la Australopithecus afarensis lucy. Sigamos viendo para terminar esta partecita y vamos a la parte conceptual, ¿bien? Es importante ver este videito para que tengamos una idea con imágenes y demás, Africano. ¿bien? Para ya ir a la parte conceptual, que es lo que tú tienes que dominar. Hace 2,3 millones de años hizo su aparición en la Tierra el Homo habilis, que estuvo presente en nuestro planeta hasta hace aproximadamente 1,6 millones de años. Su aparición marcó el comienzo de la prehistoria, ya que el Homo habilis fue el primer homínido en utilizar piedras para realizar utensilios. Además, tenía la capacidad de comunicarse con sus compañeros mediante sonidos. El Homo habilis también se desarrolló en África y no salió de este continente. Tras el Homo habilis llegó el Homo erectus. Este vivió desde hace 1,6 millones de años hasta hace 120.000 años aproximadamente. El Homo erectus aprendió a conservar y dominar el fuego. Además, utilizaba la piedra para realizar útiles muchísimo más sofisticados que su antecesor. Y por último señalar que el Homo erectus fue el primero de los homínidos en extenderse fuera del continente africano. Hace unos 300.000 años hizo su aparición el llamado Homo neanderthalensis, o más conocido como hombre de Neandertal. Este hombre neandertal o hombre neandertalensis, la Universidad Villarreal ya lo conoce como Homo sapiens, ¿correcto? Homo sapiens.
¿Por qué se le dice neandertalensis? Porque se le encontró o sus restos fueron hallados en la ciudad de Neandertal, en Alemania. ¿Bien? En Alemania se llama así esta región y se le pone el nombre a este Homo sapiens, hombre que sabe, hombre sabio. ¿Ya? Vamos a seguir viendo. Los neandertales fueron los antecesores al Homo sapiens y convivieron con nuestra especie. Realizaron los primeros enterramientos y aprendieron a encender y producir el fuego. Es decir, el anterior, el Homo erectus, aprendió a conservarlo. Es decir, si caía un rayo, ellos lo recogían, por ejemplo, de ese pequeño incendio provocado por el rayo, y lo conservaron, pero no sabían producirlo. Fue el hombre de Neandertal el que aprendió a través de las técnicas de frotar piedras, etcétera, a encender el fuego y poder conservarlo después. Tenéis que tener en cuenta que la aparición del fuego fue uno de los hitos importantísimos en el desarrollo del ser humano. Además, el hombre de Neandertal realizó útiles de piedra de mayor variedad y especialización, como flechas, raspadores, perforadores, hendedores, etc. Los neandertales no vivieron en África y su hábitat fue Europa y Asia. Y por último llegamos a nuestra especie, el llamado Homo sapiens. Como hemos... Vamos a ir a lo que pide Villarreal, ¿ya? El hombre de Neandertal, para Villarreal, es el Homo sapiens, ¿ya? Y para lo que es el video, el hombre, aquí dice Homo sapiens, para nosotros es Homo sapiens sapiens, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí y vamos a ir a la parte conceptual para que, como es un dato ya contrario a lo que estamos estudiando, lo vamos a dicho antes, dejar para no crear confusión. Ahí está. Bien, te vuelvo a repetir que el hombre aparece y da inicio a la prehistoria, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahorita es parte de la prehistoria. Un segundito, ¿no puedo mover esto? Bien. Comenta que aquí el francés Jacques Boucher de Perthes, cerca del lugar de Abbeville, realizó estudios arqueológicos que le dieron fama. Posteriormente se dio los objetos encontrados, que eran instrumentos de sílex, lo que ya te mostré hace un instante. Esto es sílex, roca volcánica, sílex, tiene la textura de vidrio pulido. Bien, vemos a Jacques Boucher de Perthes, que encuentra esto en Abbeville y demuestra, ¿no?, que el hombre trabajó hace miles de años estos instrumentos basados en roca, ¿no? En este caso roca volcánica. Por eso se le considera a Jacques Boucher de Perthes como el padre de la prehistoria. Importante recordar que dentro del estudio de la historiografía existe también un padre de la historia. El padre de la historia es Herodoto, no te olvides, pero el padre de la prehistoria es Jacques Boucher de Perthes. ¿Bien? Pero no es el único que aporta al estudio de la prehistoria. Vamos a ver otros señores como el danés, directamente de Dinamarca, Bedel Simons. Bedel Simons menciona que la prehistoria se divide en edad de piedra y edad de los metales. Esta clasificación divulgada va a ser divulgada a nivel mundial por Christian Thompson. Entonces, tenemos aquí personajes destacados. Primero a Jacques Boucher de Perthes, padre de la prehistoria. Luego a Bedel Simons, quien va a dividir la prehistoria en edad de piedra y metales. Y las ideas de Bedel Simons y de Boucher de Perthes serían difundidos por Christian Thompson, quien divulga la noticia por todo el mundo. Aquí hay tres. Pero no son los únicos, porque finalmente también tenemos a John Lubbock. John Lubbock se da cuenta que la división hecha por Christian Thompson y Bedel Simons es muy extensa, muy general, y John Lubbock decide dividir la edad de piedra en tres: paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Bien? Entonces, ¿qué te pueden preguntar en un examen? Mira, fíjate, ¿quién divide a la prehistoria? La prehistoria es dividida por Bedel Simons, ¿ya? Bedel Simons divide a la prehistoria en edad de piedra y metales. Bedel Simons. Luego las ideas de Bedel Simons son difundidas por Christian Thompson. Christian Thompson difunde las ideas
de la división de la prehistoria. Pero esta difusión de estos datos importantes llegan a los oídos de John Lubbock, quien decide dividir a la prehistoria en tres. Perdón, la edad de piedra en tres: paleolítico, mesolítico y neolítico. ¿Bien? Y ahí tenemos justamente una imagen del paleolítico. Mira, el paleolítico, importante por sus avances, ¿no? En este caso es arte, este caso es roca tallada, en este caso es misticismo y religión, porque la Venus, que es el nombre de este ícono, la Venus obesa, representa la fertilidad de la mujer y la evidencia más clara de que en la prehistoria existió un matriarcado. Y esto debido a que la mujer tenía gran poder político, social, religioso, puesto que se le valoraba ya que tenía la capacidad única de dar vida. El hombre no podía dar vida, colaboraba de repente por ahí, ¿no? Pero no daba vida, la mujer daba vida. Entonces, cuando una tribu o un clan o una horda salía rumbo desconocido cazando animales, siempre solían haber bajas y salían 20, volvían 15, porque cuando el hombre cazaba a un ser vivo como un mamut o un tigre de dientes de sable, este animal no es que tú le tires una piedra y el animal diga, au, me duele, mátenme, sino es que, por ejemplo, tú al tigre de dientes de sable le tirabas una punta de lanza o una flecha o qué sé yo, lo golpeas con algo, el tigre de dientes de sable te va a responder y te va a meter una terrible mordida. Y si te come, te comió al momento, y si no, te deja herido, y por la infección que te da, te mueres. En aquel tiempo no había paracetamol, no había ranitidina, no había pastillas. Entonces, cualquier herida provocaba una infección y te morías. La edad promedio era 30 años, nadie vivía más de 30 años, ¿no? Era muy poco los que vivían más de 30 años, era el promedio de vida. Entonces, esta prehistoria tiene estas características, ¿no? De ensalzar la figura femenina, puesto que cada vez que habían bajas en el clan o la tribu, la única que podía ayudar a que el clan no se extinga era la mujer, ¿no? Y bueno, en aquel tiempo no había la concepción de belleza que existe hoy, que hoy todo el mundo quiere ser flaco, anémico, tuberculoso, puro huesito, ¿no? En aquel tiempo no, los chapados en carne eran los más fuertes. La mujer con kilos de más o con kilos distribuidos de manera exorbitante por cadera y bustos eran las más valoradas, puesto que esto representaba fortaleza, significaba fertilidad. ¿Bien? Entonces, vemos, ¿no?, la diferencia de repente de la prehistoria con los tiempos actuales, que uno piensa que estar flaco es estar saludable. En la prehistoria no, en la prehistoria era estar con carnecitas, era estar saludable. Y las imágenes lo demuestran, ¿no? Los grandes, las grandes cantidades de estas estatuillas, son estatuillas de entre 15 a 30 centímetros, hechas de arcilla o de piedra, ¿bien? Llamadas las Venus líticas o Venus obesas, ¿bien? Estas son encontradas en África, por si acaso, porque ya más adelante, esto es del Paleolítico superior, pero en el Neolítico y en la Edad de Cobre y Hierro, vamos a ver ya Venus estilizadas, ¿no? Sobre todo al sur de Italia, donde hubieron muchas Venus encontradas, estatuillas de mujeres, pero ya con una figura diferente. Las Venus italianas, también consideradas de la prehistoria, eran de metal, eran de roca, pero marcaban bastante el abdomen plano, es decir, mujeres delgadas, pero con caderas prominentes y bustos también bastante grandes, un poquito diferentes. La Venus de África será más centrada en carne, ¿no? Por decir, más panzoncita. Bien, ¿y dónde aparece el hombre? ¿Dónde va a estar? ¿En qué lugar del mundo se va a guardar, ¿no? Tenemos primero el África, ¿no? África es la cuna de la humanidad, es como se le conoce. Profe, ¿es cuna de la humanidad? Claro que sí, es la cuna de la humanidad, el continente africano, porque aquí en la parte
suroccidental del África comienza la vida. Bien, aquí es donde se da la evolución. Ya luego llegaría al continente asiático, compartido por el continente europeo, y bien, en la parte final del Mesolítico o Paleolítico superior, el hombre llega en las migraciones a América, ¿no? Con el famoso o la famosa glaciación de Wisconsin o de Gould, en la cual se crean istmos naturales, se crean caminos, el hombre crea balsas, pequeñas embarcaciones para buscar alimentos, ¿no? Muchos preguntan por qué el hombre creó balsas, ¿no? ¿Por qué vivía cerca del mar? Porque cerca del mar había alimentos, y eso que el hombre aún no pescaba como se conoce la pesca hoy en día, sino que se sabe que por las bajas temperaturas de la última glaciación, las costas continentales se llenaron de algas, cualquier cantidad de algas, millones de algas, y estas algas eran los alimentos preferidos de los camarones, crustáceos, choros, qué sé yo, pues todos esos animales que viven en las playas, y eso era alimento. Se cree entonces que uno de los motivos por los cuales el hombre en el Paleolítico decide migrar de Asia a América, en el famoso poblamiento americano, no es necesariamente por seguir animales a pie, sino también siguiendo animales por el mar, porque había gran cantidad de estos debido a las algas, ¿bien? Y ahí se crea también la famosa ruta de las algas, la ruta migratoria. El hombre, te voy a repetir, el hombre no migró hacia otros continentes porque tenía, oh, voy a irme a Asia porque es más bonito. No, para nada. El hombre migró buscando alimentos, buscando alimentos. ¿Cuándo para la migración? Cuando se establece definitivamente la agricultura. Con la agricultura ya el hombre no tiene la necesidad de ir de un lugar a otro, porque el hombre ya crea sus propios alimentos, ya tiene excedentes de alimentos. Entonces no es necesario de ir de un lugar a otro, porque ya tiene tierras fértiles donde sembrar y cosechar. Ahora, cuando surge la agricultura también nace lo que conocemos como propiedad privada. Con la propiedad privada también vendrían los primeros vestigios de esclavismo. Según Marx en sus libros menciona que el ser que creó el esclavismo fue la mujer. Sabemos que por naturaleza, la mujer siempre va a proteger a sus niños. Y el ver esto de que el hombre tenía una, dos, tres, cuatro, cinco mujeres, no le convenía a la mujer. La mujer siempre ha sido inteligente, dominante, posesiva y sobre todo en algunos casos hasta tóxica, desde la prehistoria. No podía contemplar que sus hijos compartan alimentos con los hijos de otras mujeres. Y eso es normal porque es parte de la genética. La mujer siempre va a defender a su niño. Y según Marx, ahí nace lo que vendría a ser el matrimonio. El matrimonio o la unión del hombre y la mujer mediante un acuerdo, ¿no? El cual obviamente favorece a la mujer. Por esto, bueno, en este caso, al rol de la mujer como madre, ¿no? Porque ¿qué buscaba la mujer con el matrimonio? Buscaba que el hombre le dé todo lo de su trabajo a un solo hijo, que sería el de ella. Entonces, por naturaleza y por instinto, se crea este tipo de contrato entre hombres y mujeres ya en la era sedentaria, ¿no? No nómada, sedentaria, donde tener tierras fértiles era muy difícil. No todos tenían tierras fértiles, eran algunos hombres que poseían esto. Entonces, la mujer buscó enlazarse y asegurar a sus hijos con los productos de estas tierras. Carlos Marx asegura que el primer sistema de producción, llamado esclavismo, lo hace la mujer para esclavizar al hombre, ¿no? Un poquito machista suena, ¿no? ¿No? Aunque de repente, ¿no? Tiene lógica, chicos, tiene lógica. ¿O no? Bien. Entonces, profe, ¿y dónde aparece la agricultura? Ah, muy bien, buena pregunta, buena pregunta. Datos impactantes, dice. Bien, la agricultura, mis chicos, recuerda lo siguiente, en exámenes de admisión te van a decir que la cuna de la humanidad es África. Esto no se discute, cuna de la humanidad. Pero la cuna de la civilización
es decir, donde aparece la agricultura, aparece aquí. Aquí aparece la agricultura, en Asia, el país de Irak, ¿ya? Hay muchas pruebas que, ¿no?, que señalan que es acá, otros dicen más al norte, más al sur, pero en realidad es esta zona donde aparece la agricultura por primera vez. Luego se difunde por acá, llega luego por acá, vuelve al África, y bien, entonces por eso que tú vas a ver en algunos libros la llamada media luna fértil. ¿Por qué media luna fértil? Porque tiene forma de media luna, a mí no me ha salido medio chuequito, pero es una media luna donde aparece la agricultura. Pero primero, en Irak. Y aquí nacen las grandes culturas, ¿no? Las culturas caldeos, los asirios, los sumerios, quienes dominaron las tierras, dominaron la propiedad privada, y con esto comenzaron las guerras de expansión, y como consecuencia de los territorios dominados, agrícolas, se crean grandes ejércitos, y aquí nace el gran Sargón I, Sargón de Akkad, quien es el primer emperador de toda la historia. Nace aquí, el primer emperador de toda la historia nace acá. Y no es coincidencia, pues no es que te cayó del cielo y quiero nacer acá, no, no. Nace ahí, se desarrolla en esa zona, porque es una zona de conflicto, zona de riqueza, riqueza agrícola. ¿Bien? Chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Por ahí, algún joven que haya sido invitado el día de hoy, me comentaron por ahí que habían invitados. Sean bienvenidos al Templo del Conocimiento Virtual AdPrevi, tu mejor opción. ¿Todo claro? Listo. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta? Nada, ¿no? ¿Todo bien? Recuerda que los temas de historia del Perú y universal, tenemos aquí ya en cursos separados, vamos a ver historia del Perú y universal, y por ahí la única manera de aprender el curso es repasando, estudiando, leyendo, pero yo sé que a veces es complicado por el tiempo, el trabajo, a veces también el cansancio, ¿no? Sé de varios jóvenes que estudian aquí en el aula, o que están trabajando, ¿no? O tienen otras actividades. Cuando puedas, entra el turno tarde, de a partir de las 5 de la tarde, para que repases, ¿no? De repente no puedes leer, bueno, pues escucha al profesor de literatura, escúchame a mí con lo que es historia, los sábados, lenguaje, escúchanos, escuchando uno, dos, tres, cuatro, cinco, es el mismo tema, vas a ver que vas a aprender de alguna u otra manera, y el día de tu examen no vas a tener mucha dificultad en marcar tu clave correcta, ¿bien? Recuerda que estamos pensando en ti, y ya la otra semana perdón, ya en agosto comenzamos con los seminarios presenciales totalmente gratuitos, totalmente gratis para ti, no va a haber ningún costo adicional, nada que te cobró por día, 5 soles, 6 soles, eso no existe acá, todo va a ser gratuito porque está dentro de tu mensualidad, dentro de tu pago, dentro de tu promoción, y ya sabes, si aún no pagas tu promoción, hazlo ahora, aprovecha tu gratis, no te lo gastes en otras cosas. Bien, vamos al paleolítico. ¿Qué significa paleo? Antiguo, lítico, piedra, piedra antigua. Esto fue dividido, ¿no? Te dije hace un instante, ¿quién dividió la edad de piedra en paleolítico, mesolítico y neolítico? Fue mi amigo, ¿cómo fue? ¿Cómo se llamó el señor? ¿Cómo se llamó el que dividió paleolítico, mesolítico y neolítico? ¿Quién me lo dice? ¿Por quién estuvo atento? ¿Quién me escuchó por ahí? ¿Fue acaso Lamarck, Linneo? ¿Quién fue? Darwin, Simmons, Thomas Malthus, no, ninguno de ellos. Muy bien, Flavio, así es, John Lubbock. John Lubbock, muy bien, Flavio. Te has ganado una estrellita. Muy bien. Entonces, John Lubbock nos dice que existe un paleolítico, un mesolítico y un neolítico, cada uno con características propias, ¿no?, y específicas. En el paleolítico inferior vamos a observar características generales. La peble culture. Cada periodo o cada etapa de la prehistoria tiene características individuales. Vemos, por ejemplo, que la cultura inicial del inferior es muy básica, muy sencilla, donde se utiliza como tecnología la roca. La roca en este caso son guijarros. Profe, ¿qué es un guijarro? Es una roca redonda, pequeña, muy similar a lo que es un canto rodado.
Profe, no tengo ni idea cómo es un canto rodado, me dice. Bien, tranquilo. Cuando te vas a la playa y encuentras rocas redondas, ¿has visto rocas redonditas como hay en la playa o como hay, por ejemplo, en los cauces de los ríos? Esos son cantos rodados. ¿Y qué es un guijarro? Es un canto rodado, pero chiquitito. ¿Bien? La pelecultura se caracteriza por eso, ¿no? La utilización de estos guijarros, rocas redondas pequeñas. La organización social era la horda. Los grupos sociales en la prehistoria iniciaron como hordas. No sé si sabrán que será una horda, pero en caso no lo sepas, una horda es un grupo de personas que caminan en desorden, sin ninguna organización, sin ningún líder, solamente avanzan, retroceden, según el momento, según lo que acontece en ese mismísimo momento, ¿bien? Luego dice uso de la piedra sílex, ya te las enseñé, lascas bifaces. Ya, una lasca es esto, pues no es tal cual te lo enseñé. Esto es una lasca, pero este es grande, pues no, las lascas son un poquito más pequeñas. En este caso no es una bifase, sino que solamente es una fase que tiene una punta. Bifase es doble punta, ¿no? Usan el fuego, hemos visto que el fuego se utiliza básicamente para ahuyentar a los animales. El hombre aprende a dominar el fuego poco a poco. El hombre de Pekín, el hombre de Java, supieron cómo mantener el fuego cuando se prendía, pero no sabían cómo crearlo todavía. El hombre de Cromañón es el que ya lo domina totalmente. Y luego se da la división de trabajo por sexo, ¿no? Estaba muy marcado al inicio de la aparición del hombre, que según el sexo tú ya tenías tu función en la sociedad. Si eras hombre, estabas ya destinado a la cacería, a hacer caza, a ir detrás de los animales y matarlos y demás. Sin embargo, si eras mujer, ya sabías que tu función en la sociedad era la recolección de alimentos, ¿no? De árboles, frutos, cuidar a los niños y también a los ancianos. Recuerda que un anciano tenía un promedio de 30 años en aquel tiempo. Entonces, si yo estuviera vivo, hubiera vivido en aquel tiempo, ahora, a mis 40 años, ya hubiera sido un recontranciano, ya. Bien, ahora, ¿quiénes aparecen en el Paleolítico inferior? ¿Quién te había hablado del Australopithecus, nuestro primo lejano que se extinguió? El Australopithecus vive en el África, al igual que el Homo habilis, que es nuestro primer hombre. El Homo habilis es el primer hombre que existe. Australopithecus y Homo habilis coexisten, viven juntos en el mismo barrio, en el África. El Australopithecus lamentablemente se extingue, pero antes de eso convivió con el habilis, incluso se sabe que se reprodujeron, tuvieron sus cositas íntimas entre ellos, pero no dio más, no avanzó porque al ser especies diferentes en genética, sus crías van a ser estériles, ya no van a poder seguir avanzando en la evolución. Tenemos Australopithecus y Homo habilis, coincidencias, ambos vivían en el África, ambos eran bipedalistas, es decir, caminaban en dos patas, dimorfistas, tenían las diferencias muy marcadas en los sexos femeninos y masculinos. Hay en ambos casos pulgar oponible, omnívoros y primeros instrumentos líticos. En el caso del Homo habilis, creó instrumentos líticos, en el caso del Australopithecus no creó, pero sí utilizó. ¿Ya? Dentro de los australopithecus que se extinguen, el más conocido es la Australopithecus afarensis, conocida como Lucy. Se encontró su cuerpo casi intacto, ¿no? Completo, se encontró a Lucy. Pero aparte de Lucy también está el Ramidius, el primer Australopithecus que vivía en las copas de los árboles. Luego se sabe la existencia del Africanus y el Laetoli. Laetoli es un lago y en la Itoli se han encontrado, ¿no? En los bordes del lago, las huellas de un Australopithecus que se ha solidificado. Es decir, que no solamente se han encontrado huesos de ellos, sino también vestigios de que estuvieron ahí. ¿Bien? Entonces, en la Itoli se han encontrado unas huellas fosilizadas y por eso se sabe que existió este Australopithecus conocido como la Itoli. Bien, son varios, ¿no? Y se extinguen, ¿no? Qué tristeza, qué pena, se mueren todos.
Bien, pero se mueren por algo, pues ya dejan el camino libre al Homo habilis, el hombre hábil, al igual que el Australopithecus vivió en el África, no salen del África nunca. Acá es lo que te mencionaba, mira, ellos nacieron en Tanzania y Turkana, ¿no? Hombre de Tanzania y Turkana. Características pulgaroponible, omnívoros y primeros instrumentos, ellos lo van a inventar. Dejamos el Homo habilis y, como te mencioné, ellos siempre cazaban y perseguían a sus presas. Y en búsqueda de sus presas van a hacer movimientos migratorios que de repente ellos no querían, pero se ven obligados por los alimentos. En estos caminos migratorios van a llegar hasta el continente asiático. No lo hacen en un año ni en dos, van a hacerlo en cientos, en miles de años. Van a llegar hasta la isla de Java, al sur de China, y también van a llegar a, ¿no?, a Pekín, China, ¿no? Y en ambos casos reciben nombres diferentes, pero tienen las mismas características. Tienes al Homo erectus pithecanthropus y el Homo erectus sinanthropus. También lo puedes encontrar en libros como el Sinanthropus erectus o el Pithecanthropus erectus, ¿no? En el caso del Pithecanthropus, el hombre de Java, se le considera el que descubre y domina el fuego, Pithecanthropus, mientras que el Sinanthropus es el que domina el habla articulada, ¿no? El habla, oh, wow, duga, duga, hablaba, ¿no? Con monosílabos, hablaba el hombre de Pekín. Luego ya con el Homo antecesor, mira, ya hemos salido del África y estamos en Asia. El Homo antecesor tiene muchos retractores. El Homo antecesor es complicado de estudiar, porque aparece aquí en el Paleolítico inferior, se sabe que estuvo en España, en Atapuerca, pero el detalle es que si tú hablas en España del Homo antecesor, ellos no te van a decir que pertenecía al Paleolítico inferior, sino te van a decir, no, es un hombre, es un Homo sapiens sapiens, te van a decir. ¿Por qué? Porque vivió desde el Paleolítico inferior hasta el superior. Y hay restos muy antiguos de este y no tan antiguos. Entonces, tú vas a encontrar textos donde te dicen que el Homo antecesor es del inferior, en otros te dicen que es del superior. Bien, pero para no complicarnos la vida, bueno, y Villarreal tampoco lo complica. Esto es parte, esta imagen, este cuadrado, chicos, este cuadro es parte del texto de la misma universidad, Villarreal. Entonces, yo me baso únicamente en lo que ellos dan para que tú tengas errores en tu examen. Hasta ahora nunca han preguntado por el homo antecesor, nunca, salvo la pregunta de la ubicación que dijo, ¿de dónde es? España, nada más. Pero no te preguntan de qué periodo es, porque ahí hay varias contradicciones. Ya hay varias contradicciones. Entonces, ¿qué es lo que quiero que recuerdes en el homo antecesor? Que es encontrado en la cueva de Atapuerca. Es lo más importante, ¿ya? Atapuerca, donde queda España. ¿Sí? Y Atapuerca tiene como característica el arte rupestre. Está lleno de arte rupestre, la cueva de Atapuerca. Y si tú ves el cuadro del Paleolítico inferior, en ningún lado dice arte rupestre, porque el arte rupestre no corresponde a este periodo, corresponde al superior, no al inferior. ¿Ves? Por eso es que hay muchas contradicciones. Eh, Solamente quiero que recuerdes esto, ¿ya? Atapuerca, España. Nada más. ¿Ya? Es un dato, es un datazo. No te compliques la vida. Te estoy resumiendo las discusiones que hemos tenido varios profesores ahí, al menos en la villa, con respecto a este tema, porque obviamente es un tema polémico, ¿no? Cuando no hay mucha evidencia, hay mucha suspicacia. Vamos a dejar el paleolítico inferior y vayámonos al paleolítico medio. Aquí el hombre ya se establece en las cuevas, peleaba con el oso, ¿no? Dicen que el oso vivía en las cuevas y el hombre va y le quita su casita. En este paleolítico medio, el hombre sabemos que ya está fuera del África, está fuera de Asia, ya está en Europa, ¿no? Posiblemente con Atapuerca. Pero aquí el más importante en el Paleolítico Medio es el hombre de Neandertal, o el Homo sapiens neandertalensis. ¿Bien? Este es alemán, es el primero que tiene ritos religiosos, entierra a sus muertos, se come a sus muertos también, ¿no? Imagínate, tú eres un neandertal, imagínate, pues, Beto,
estás triste porque se murió tu amigo, y dices, oye, mira, amigo, Pepe Lucho, te has muerto, y yo te quería en vida. Bueno, pues a tu nombre, me como tu brazo. ¡Buah! Se llama eso, se llama canibalismo ritual, ¿no? Para que nunca lo olvides a tu amigo Betito, ¿no? O Jorgito Centurión de repente ahí a su batería, a su causa, a su yunta, ¿no? También, ¿no? Le dice, oye, mira, Jorgito le dice a Ricardito, Ricardito en vida, pucha, que yo te aprecié mucho, eras muy fuerte, me gustaban tus brazos, ¡bah! Te lo comes. Canibalismo ritual porque lo querías, nada más, ¿no? Esos dos ejemplos, nada más de canibalismo ritual. Se hacían cuando estaban muertos. El hombre, además, tenía la costumbre de comer alimentos crudos. El hombre era carroñero, el hombre comía animales en proceso de descomposición, ¿ah? ¿Ah? Entonces he escuchado que a veces las personas mayores, o no tan mayores también, le duele el estómago en la parte inferior, y dicen que dicen que el ser humano tiene un órgano que no sirve, que no funciona, y el médico dice, hay que sacártelo, ¿no? ¿Cómo se llama ese pequeño organito que dicen que no funciona, que es mejor sacártelo porque puede reventar? ¿Han escuchado eso? La vesícula sí. ¿La vesícula no sirve? No, la vesícula sí sirve. Hay otro. Ah, ahí está, pues esa es. El apéndice, ¿no? El apéndice. Dicen que no sirve para nada. La vesícula sí sirve. No sé para qué, pero sí sirve. Ya, el apéndice no tiene utilidad actualmente. No se sabe para qué está ahí. Y se cree que es parte de la evolución humana, que el hombre que como comía mucha carroña, o estaba comiendo alimentos que no conocía, porque no había alimentos, posiblemente el apéndice limpiaba el cuerpo de las toxinas. Hoy en día no, pues, ¿no? Pero en la prehistoria sí. Recuerda que hemos ido evolucionando, hemos ido dejando muchas cosas en el pasado. Otra cosa que también no tiene función actualmente y es una prueba de la evolución es la famosa muela del juicio, que tiene muy poco tiempo de vida, ¿no? Que se cae rápido, dicen por ahí. Yo aún tengo dos muelas del juicio, me saqué dos porque me duraron muy poco, se picaron al poquísimo tiempo que me salieron, pero me quedan dos. Y eso es una prueba de que esas muelas eran necesarias en algún momento de la evolución humana. Y es posible que sea en la prehistoria, cuando todos comían alimentos crudos, porque no es igual masticar un alimento crudo que masticar un alimento cocido. ¿No? Un alimento cocido te demanda menos mordidas, menos tiempo, se digiere mucho más rápido. Sin embargo, si vas a comer alimentos crudos, tienes mayor tiempo de actividad en la boca, tienes que estar masticando mucho, pero bastante, ¿ya? Entonces tienes el apéndice y la muela de juicio como prueba de estos cambios, ¿no? ¿No? Te imaginas tú comiéndote a tu amigo muerto, canibalismo ritual, por parte de tu hombre de Neandertal. Repito, Neandertal es alemán, Alemania. No es que haya elegido vivir ahí, sino que simplemente las circunstancias lo llevaron porque en ese momento el hombre es troglodita, va de un lugar en otro buscando alimentos y solamente le quedaba como opción quedarse en las cuevas, en las cavernas. No te olvides que un hombre que vive en cavernas, no se te ocurre decirle cavernícola, porque eso no existe para la historia, no existe para un examen de admisión. No te van a poner el cavernícola, al capitán cavernícola, eso no existe. Para tu examen de admisión existe la palabra hombre troglodita, troglodita, y un troglodita es el que vive en una cueva o en una caverna, ¿ya? Entonces, este hombre caníbal que vivía en cavernas tiene primeros ritos religiosos, eh, comiéndose a sus amigos o amigas, no sé, de repente, por aquí de repente hay un neandertal, come amigos y amigas para que no los olviden nunca, y además tenían los tótem, ¿no? Adoraban al tótem. Mencionan, se sabe por pruebas antropológicas, arqueológicas y demás, que el hombre tallaba animales en troncos. De repente ha sido a la selva, ¿no? En la selva hay bastante tótem. O de repente ha sido al Parque de las Leyendas, donde en la parte de la selva hay tótems, ¿no? Unos troncos grandes tallados con figuras, ¿no? Antropomorfas
osomorfas. Los tótem más antiguos de la prehistoria encontrados son tótem con imágenes de osos. Vamos a deducir que en este periodo también hay una adoración al oso. La adoración al oso va a cambiar posteriormente y se va a dejar de lado este animal para darle importancia a otro animal que ayudó más al hombre. Hablamos del reno, y aparte del reno también de nuestro amigo el perro. El perro también va a ser de mucha ayuda. Recordemos que las cazas de los neandertal, la cacería que se hacía, siempre era de día, nunca de noche, hasta que apareció el perro. Ya con el perro, la cacería sería nocturna. Bien, en el Paleolítico Superior vemos uso del arco y la flecha, edad del reno. ¿Por qué edad del reno? Porque mira la última línea, dice última glaciación. En la última glaciación vamos a observar que los animales no sobrevivían, no tenían alimentos, y el único animal que aguantaba las bajas temperaturas era el reno, del cual el hombre se alimentaba con su carne, se abrigaba con su piel y utilizaba sus huesos para hacer armas. Entonces, es la edad del reno. Última glaciación, Wisconsin. ¿Quién vivió ahí? El Homo sapiens sapiens. Este Homo sapiens sapiens ya vivía en Francia, Europa, también se había diseminado por Asia y África. Y como había una gran helada, los animales migraban de este a oeste. Se cree que por el eje magnético los animales siempre van del este al oeste, pero en este caso en la parte norte se hace lo contrario, de oeste a este, y los animales cruzarían por un istmo llamado el Istmo de Bering, llegando a América, y el hombre detrás de él también llegaría a América. El hombre evolucionado es el hombre de Cromañón, Homo sapiens sapiens, hombre moderno, hombre como tú y yo, Lucila, Beto, Jacqueline, Jorge, todos somos aquí Homo sapiens sapiens, somos cromañones, ¿bien? Excelentes cazadores y eran artistas, ¿no? Sobre todo en las paredes, arte rupestre o arte parietal. Y se da también la masificación de la creación de estatuillas llamado Venus obesas. Aquí hay un periodo de matriarcado. ¿Ya? Ya para que veas, ¿eh? La importancia de la mujer, al menos aquí en la prehistoria. No estés con el cuento, no, que la mujer siempre ha sido oprimida, maltratada, hombre malo. Eso no existe, chicos. Eso está en la mente solamente de unas pequeñas mentes reducidas, ¿no? El feminismo es un nuevo socialismo. El feminismo es una corriente distractora de jóvenes incautos o incautas, ¿no? Hay que dejar de lado las luchas, ¿no? Esas ideas marxistas que hablan de lucha de clases, hoy en día lucha de géneros. Eso no existe, Dios mío. Pero bien, hay gente que le gusta creer en eso. Vamos al Mesolítico. El hombre ya está evolucionado, el hombre ya cruzó por Bering, el hombre está en todo el mundo, periodo postglacial. Me imagino que ha visto la película La Era de Hielo, ¿no? Donde sale Diego, ¿cómo se llama el mamut? Diego, ¿no? Bodoque, eh, Manny, se llama Manny, ¿no? Claro, Manny. Ya. La era de hielo está mal titulado, pues porque la era de hielo no es la era de hielo, es la era del deshielo. Porque en la película, que yo lo he visto como 300 veces, se ve que el hielo se está descongelando. Entonces no es la era de hielo, es la era del deshielo. Chicos, ¿cuándo fue filmado? Ay, las cámaras fueron al Mesolítico, periodo postglacial. Y mira, esto ya corresponde al Holoceno, ¿ya? El Holoceno, el Pleistoceno frío, el Holoceno caliente. Entonces vamos a deducir lo siguiente, mira, que esto que ocurrió hace miles de años coincide con un calentamiento de la Tierra. La Tierra está calentándose miles de años. Chicos, el calentamiento global no es de hace 2, 5, 20 años. El calentamiento global es de hace miles de años. No vivas engañado, no tengas miedo cuando a la industria, ¿no? ¿Por qué nos han vendido la idea de que el planeta se está calentando
y que vamos a morir por las emanaciones de CO2, las fábricas. ¿Por qué nos venden esa idea aquí en América? Porque esas ideas no vienen de americanos, vienen de europeos y norteamericanos o de chinos. Porque estos son países industrializados, pues chicos, que no quieren que nos industrialicemos, no quieren que haya industria en Perú, en México, en Chile, en Argentina. Ellos no quieren eso. Ellos quieren que sigamos pensando que la fábrica, el desarrollo, es destrucción del planeta. No destruimos nada, chicos. No destruimos nada. El calentamiento se está dándose miles de millones de años. No es de ayer. Otra cosa que sí, en el siglo XVIII, posiblemente sí, se adelantó, se aceleró un poco el calentamiento global por la emanación de estos gases. Pero yo estoy en contra totalmente de esa idea de pensar que la contaminación, que el carro, para nada, chicos. El Perú, nuestro país, tiene el 65% de territorio de selva, de selva. ¿Sabe cuánto oxígeno, cuánto aire puro obtenemos de nuestra selva? Comparado con unos cuantos miles de carritos, todos viejos. No, chicos, es una idea que nos han vendido. ¿Sabe qué nos venden aquí los países desarrollados? ¿Tú sabes lo que nos venden los países de Europa, Estados Unidos, China y esos que tienen millones de millones? Nos venden la idea de que el Perú es un país con su riqueza gastronómica. Peruano, sigue cocinando. Peruano, sigue limpiando tus ruinas arqueológicas. Eso es importante. Ah, pero dile, voy a hacer una industria, fábrica. Ay, si te dejan, pues. No les conviene, pues, papá. Igual que Argentina. A los argentinos les han vendido la idea de que lo mejor en el mundo es el fútbol. Pobre niñito, bien traumados, todos quieren ser futbolistas. Ya, también hay plata, pues, ¿no? Pues si tienes un país de 30 millones de habitantes, no le vas a dar solamente fútbol, pues. O sea, le das otra cosa más. Una desgracia, ¿no? Igual en Chile, ¿no? Les han hecho creer que en Chile hay talento. Viña del Mar. Una desgracia Viña del Mar. Un chiste Viña del Mar. Dicen que tienen el certamen más importante del mundo, ¿no? Ese es su orgullo. Uy, ni digas al chileno Viña del Mar, es su orgullo. Un chiste Viña del Mar, porque fíjate quiénes cantan en Viña del Mar. Cantan todos menos los chilenos. Cantan 100 artistas internacionales, y de los 100, 4 son chilenos. Entonces, cuál es tu aporte al arte? No tienes nada, pues Chile. A los argentinos les han hecho creer que lo mejor es fútbol, igual que a los brasileños, así lo tienen retrasados, son países pobres. Hoy en día Perú está mucho mejor que Chile, mucho mejor que Argentina, que Brasil, bueno, Brasil se mantiene con sus actos de corrupción y todo, pero por ahí también es súper pobre. Ni que hablar de Venezuela, Bolivia. Estamos fritos, chicos, estamos fritos. Si no estudiamos, si no creamos industria, estamos fritos. Pero nos siguen vendiendo el cuento de que la industria es mala, del que el negocio es malo. Debemos sacar eso de la mente, ¿ah? Y dejar las ideas de primaria, que no, que la contaminación. Todos los que firmaron el Tratado de Kioto, todos los que firmaron los tratados de efecto invernadero, están en contra de la contaminación. Pues fíjate, pues, si firmó Estados Unidos. Fue el que promovió la no emisión de gases, fue el que lo promovió, pero nunca firmó. Ahí está, pues. Ahí está, pues, Estados Unidos. ¿Bien? Bien, entonces el calentamiento global, ya un poquito me fui por esa rama, pero bien, es parte, ¿no?, de la evolución de la Tierra y del planeta. A ver, el hombre se vuelve, acá dice, ¿no? Cambios de flora y fauna. En el Mesolítico había un cambio de flora y fauna, se extinguen los grandes árboles, se extinguen los grandes mamíferos, ¿no? Como el melidón, que es el tigre diente de sable, se extinguen los osos hormigueros gigantes, se extinguen en el Perú los caballos enanos. En el Perú habían caballos, en el territorio peruano habían caballos, ¿no? Los caballos enanos, algo así como ponis más o menos, bonitos. Sí, profe, en serio, claro que sí. Vete a Arenales, la cuadra 12, ahí hay uno.
¿Qué? ¿En Arenales? ¿Sí? ¿En Lince? Sí, en Arenales. Vete y paga tu entrada al Museo de Historia y Ciencias Naturales de la Universidad de San Marcos, y adentro hay restos de caballos enanos peruanos, fósiles, obviamente. Ah, ya, y por si acaso en el Perú también hubieron dinosaurios, ya, obviamente, mucho más antiguos, ¿no? En la área secundaria del Triásico y Jurásico, se sabe que la placa continental peruana está unida, ¿no? Con los demás continentes, y ahí en el territorio actual de la Amazonas, en Bagua, chicos, en Bagua, aunque no creas, ¿conocen Bagua? ¿Han escuchado dónde queda? Al norte del Perú, frontera con Ecuador. En Bagua se han encontrado restos de dinosaurios, ¿ya? Ahí hay, también están los restos ahí en el Museo de Historia Natural de San Marcos, que está en Arenales de la Cuadra 12, ¿ya? Pero si creías que no habían, no, sí, en el Perú han existido dinosaurios y han existido restos mucho más antiguos. ¿Bien? Se extinguen las grandes especies, hay recolección, pesca avanzada con arpones, anzuelos y redes. Ojo, mesolítico. Recuerda también que en el Perú hubieron grandes pescadores, los paracas. Ojo, no te hablo de la cultura paracas, sino de los primeros pobladores de Paracas. Eran pescadores y son los primeros en utilizar redes de algodón. Alucina, o sea, aquel tiempo nadie lo hacía en el planeta, solamente Paracas lo hizo. Redes de algodón. ¿Y tú has visto, chicos, han ido alguna vez a la playa y han visto cómo pescan de manera artesanal? Díganme sí o no, nada más, díganme sí o no. ¿Han visto que suben en barquitos, lanzan sus redes? Díganme sí o no. ¿Han visto nada más? Lucila, de repente Caterín. Cuando vayan a la playa, a Chorrillos, de repente, van a ver cómo lanzan y encima de las redes le ponen como unas pelotas para que floten. De repente lo he visto en películas, en noticias. Esas películas se llaman boyas, ¿ya? Que se amarran a las redes para que la red no se vaya o se hunda. Y bien, esas boyas ya existían en Perú en el Mesolítico, alucina. Los paracas utilizaban calabazas, o plástico no, pues. Y las calabazas las amarraban con las redes. Qué rico es el Perú, ¿no? Siempre innovando con cosas muy buenas. Nuestro país ha estado muy, pero muy bien por muchos años, hasta que caímos, pues, ¿no? En desgracia. Ahora ya estamos un poquito mejor, pero siempre con nuestros defectos, nuestras limitaciones, pero el peruano a lo largo de los años ha demostrado que es lo mejor, es lo máximo, así igual que ustedes son lo máximo. Bien, industria microlítica, es decir, rocas pequeñas. Horticultura es el primer paso, la agricultura, inicio de la cría y domesticación de animales. Acá viene algo bonito. Se domestica el perro. ¿Cómo es que el perro se domestica? Tú sabes que el perro es peruano y hay un perro mexicano, son muy parecidos, ¿no? ¿Han visto el perro peruano, el perro calato? Ese perro negro, ¿no? Que yo he escuchado a muchas personas decir, ay, qué feo ese perro. Los perros son lindos, sin cabello, que tienen un mechón amarillo acá, ¿no? Y su lengua afuera, así su lengua ahí, que le cuelga su lengua al perro este. Dice que son curativos, ayudan a las personas mayores, si tienes en casa un abuelito, abuelita, de repente tu papá es de edad avanzada, y le duelen las rodillas, le duelen las muñecas, tienen artrosis, artritis, y todo lo que cae en artritis. Claro, al tener el cuerpo cálido, ese animal tú lo pones en tus piernas para que descanse y te suele aliviar, es mejor que un analgésico, o sea, es lo máximo ese animal, aparte de ser súper cariñosos, ¿no? Según cómo lo críes. Hay un perro muy parecido en México, ¿ya? Y ahí, bueno, hay teorías, ¿no? Que hablan que el perro es mexicano y que vino por el comercio, etc, etc. Pero no importa de dónde sea, a la final es de América, es latino y es muy bonito. En el Perú se le llama el perro viringo. La raza es viringo, ¿ya? ¿Y cómo lo domestican en la prehistoria? Bueno, se sabe que dentro de los clanes o grupos de lobos llamados jaurías, siempre hay un macho alfa, ¿no? Un macho alfa fuerte, reproductor, con derecho a tener muchas hembras. Pero cuando las hembras salen preñadas, también nacen perros machitos que van a querer reproducirse.
Estos perros son expulsados por el perro alfa y cuando son botados en busca de alimentos se unen al hombre, ¿no? Poco a poco y se van domesticando. Luego vemos un seminomadismo estacional y concepción cíclica del tiempo, ¿no? El hombre ya conocía las estaciones aparentemente. Y ahora finalmente veamos perdón, el neolítico, nuevo, lítico, piedra, la piedra nueva o piedra pulida, piedra nueva o pulida. Se da la revolución más importante de la prehistoria, que es la revolución neolítica. Esta revolución está basada en el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. ¿Por qué es importante? Porque el hombre deja de ser nómade y se vuelve sedentario al encontrar tierras fértiles, la cual trabajar y crear el llamado excedente de alimentos. Es decir, ahora sobran alimentos. Ya no faltan, ahora sobran. Y si sobran alimentos, ¿qué hago con mi tiempo libre? ¿Qué hago? ¿Juego PlayStation? ¿Me pongo a ver La Casa de los Famosos? ¿Qué hago? ¿Veo mi Top Show? ¿Qué hago? No, el hombre agarraba, se puso a ver estrellas, a meditar, a pensar, y mientras que veía las estrellas y pensaba, comenzó a filosofar. Se preguntaba el porqué de las cosas y comienzan a crearse ciencias como la astronomía, luego la agricultura avanza a gran escala, se dan la propiedad privada, se dan estados teocráticos, estados teológicos, como los Chavín, teológicos, los Chavín eran lo máximo. ¿Bien? Entonces, se da esta revolución y apoya la agricultura y ganadería. La forma de vida se vuelve sedentaria, ya no va de un lugar a otro. La organización social era la tribu, antes era el clan, antes era la horda, ahora viven en tribus. Una diferencia entre tribu y clan es que la tribu tiene jerarquía marcada, hay jerarquía. Se desarrolla la cerámica, textilería y se da la especialización por oficios. El hombre ya no trabaja según sexo. Ya no es que soy hombre, voy a cazar, ya no soy mujer, me quedo a recolectar. Ahora es por oficios, porque ahora hay agricultura, ganadería, cacería, ahora hay orfebrería, ahora hay diversas actividades. Entonces, ahora ya puedes elegir un oficio porque hay alimento de más. Se crean las primeras aldeas y poblados. Se da la división de pueblos entre pastores, machos alfas patriarcas y agricultores dirigidos por mujeres, matriarcado. Los primeros hogares creados en lagos y lagunas llamados palafitos y aparición de construcciones megalíticas que tienen que ver con la astronomía y la religión. Menhires, dólmenes y cromlech, que son construcciones de rocas gigantes de 20 a 30 toneladas. Las que aún persisten y existen son las que están en Gran Bretaña. Bien, chicos, entonces ahí nos vamos a quedar, ahí nos quedamos con respecto a lo que es tu prehistoria. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Entonces nos vamos a quedar ahí, nos hemos pasado un poquitito de tiempo, pero es lo justo y necesario. Son 11:30, chicos, y me despido de la clase de Historia Universal. Que tengan todos muy buenos días.